Hola, ¿qué tal? Abrimos la Biblia nuevamente y anuncio que hemos llegado casi a la mitad del libro de Jueces. No me digan que no es tan interesante. No es un buen tiempo del pueblo de Israel, por supuesto, por lo que ya sabemos a esta altura, por la frase esa terrible que aparece antes de cada nuevo episodio, casi siempre de cada nuevo juez, caudillo o guerrero, ¿sí? Interesante que siempre, quizás por los primeros hemos tomado la idea de que eran jueces, que quizás estaban en un lugar dictando, arreglando litigios y cosas así, y me parece que solo Débora podía haber tenido ese título. Sin embargo, aparece algunas veces y tenemos más que nada el tema así de gobierno, ¿no? Fue el que asumió la dirección del pueblo, de las distintas tribus agrupadas o defendiendo cada una su territorio y necesitando un conductor, ¿sí? En realidad un conductor. Ahora, llegando a la mitad, hemos llegado al más famoso, creo, de los personajes, que es Sansón. Por eso hoy directamente nuestro programa se llama Sansón. Personaje tan especial, que muchas veces nos puede hacer preguntar cómo Dios usó a alguien como Sansón. Pero vamos a ver, y quizás cada uno o juntos vamos a poder llegar con una buena lectura de la Biblia, prestando mucha atención, viendo las circunstancias, viendo al personaje, vamos a seguirlo. Por eso que voy a empezar a leer en el capítulo 14, dejamos ayer en el comienzo, pero lo vamos a volver a leer para poder vamos a ir mirando al hombre que Dios eligió, el cual era aparentemente indispensable en ese momento, y lo eligió así como era, con estas características, ¿no? Después de todo, si hubiera dependido de nosotros, nunca hubiéramos pensado que Dios llamaría a un Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, que le daba el parabién a los asesinos de los cristianos. Sin embargo, Dios encontró en esa persona la que justo necesitaba para que después, de hecho, una nueva persona en Jesucristo, pudiera ser y hacer todo lo que hizo. Sansón no predicó, tuvo realmente la sensación que tengo, puso su persona en todo sentido, ¿no? Desde físico, su personalidad, para ese momento tan complejo. Así que vamos a empezar, después vamos a mirar el mapa para ubicar un poquito el lugar donde se mueve la acción. Sansón, 14:1, descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Quiere decir que se metió en el territorio de los filisteos. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídenla que sea mi esposa. Los padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Palabra muy clave. Mentalidad de un judío fiel en ese tiempo. Sansón le respondió a su padre, al padre, no a la mamá, no al padre: pídeme esa, aquella que a mí me gusta. Cuando leíamos ayer hemos visto características de Sansón, ¿sí? Es la que a mí me gusta y a mí faltaba que dijera: no me importa nada. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel.
Ahora sería bueno ver un mapa y ubicar dónde quedaba Filistea, aunque ya los hemos mencionado muchas veces. En los últimos jueces hemos estado en el oriente, ¿no? En la parte oriental, donde vimos la pelea con los moabitas, con los amonitas, pero ahora estamos del otro lado, estamos en el occidente, estamos junto al mar Mediterráneo, a las grandes ciudades de los filisteos, que eran Gat y Gaza. Yo las tengo aprendidas por las iniciales, ¿no? Dos de la G, Gat y Gaza, y dos de A, Asdod y Ascalón, ¿sí? Y estaba también la otra, que era Coni, pero no sé si era Ecrón. Bien, la familia de Sansón y Sansón mismo eran de la tribu de Dan. Esa tribu chiquitita que está eh, arriba del territorio de los filisteos, junto a Efraín, y tenía a Judá como límite, ¿sí? Interesante que en este mapa tenemos arriba la ciudad o el pueblo de Piratón, que lo habíamos visto en la historia creo que era en la historia de Jefté. O sea que este mapa es excelente. De manera que en este tiempo, claro que los filisteos estaban ahí, pegados a Dan, pegados a Judá, eran realmente un peligro tremendo. Quizás recordamos mucho a los filisteos cuando leemos el tiempo de Saúl y de David, porque ellos pasaron peleando contra los filisteos, pero esto era muchos años antes y ellos seguían siendo poderosos y peligrosos. No vivían solo en su territorio, sino que dice que buscaban, los filisteos dominaban a Israel, dominaban, ¿sí? De manera que no había ahí ningún mediador, como vimos en Jefté, que trataba de ubicar a cada uno. No, 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 los filisteos dominaban. De manera que lo interesante es esto que estamos leyendo, de que el Señor buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos. Y no somos nosotros, ninguno de nosotros, nadie para decir por qué eligió a este hombre tan particular. Muy bien, la voluntad del Señor que supo, y al terminar la historia vamos a cada uno a sacar su conclusión, ¿no? Supo que hacía falta un hombre como Sansón para poder enfrentar a ese pueblo. Acá no tenemos, porque debía ser una aldea, Timnat, pero imaginemos que estaba ahí cerquita de Gat, porque él bajó. Ahora el mapa ayuda, ¿ven? Él era de Dan, bajó, se metió en el territorio de los filisteos y ahí cerquita estaría la aldea o el pueblito de Timnat, donde vio a la filistea que le gustó. Así que muchas gracias por el mapa, ya estamos perfectamente ubicados. Entonces aquí llegamos a la primera historia. La leímos ayer, volvemos porque continúa. De repente, así que no, dominaban a Israel, así que Sansón descendió, bajó de Dan a Timnat junto con sus padres. Ahí había sido obediente, iba a buscar a la Filistea con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó el león como quien despedaza a un cabrito. Pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Acá se nos desaparecieron los padres, y no explica por qué, si iba con ellos, no sé. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, de manera que ahí habrá sido arreglado el casamiento, no sabemos si hubo algún problema de los filisteos, que la chica se fuera a casar con un israelita. Pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar al león muerto, ¿sí? La historia esta muestra que por más que el Espíritu del Señor vino con él con poder,
era forzudo este hombre, ¿no? Para animársele a un león. Ahora, nuestro cronista y nuestro relator en todo tiempo ve el poder del Señor, así como lo vio en los párrafos anteriores, ¿no? Se apartó del camino para mirar al león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió, mientras proseguía su camino. Yo no sé cómo sería esa miel para que realmente pudiera llevar miel en las manos y seguir caminando y que no chorreara. Quizás debiera ser de la miel cremosa, no sé. Me parece que esas son cosas que tenemos en este tiempo, ¿no? Cuando se reunió con sus padres, acá vuelven a aparecer los padres, pero esto era pasado algún tiempo, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver de un león. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. De manera que acá vemos, estas historias de Sansón tan particulares nos hacen que miremos detalle. Evidentemente no había nada de guerra, ni de rechazo, ni nada. Le ofrecieron 30 compañeros para que estuvieran, o sea, se los ofrecieron como invitados al banquete, algo así. Permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, de manera que esto sería aparentemente el casamiento. Yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. O los padres de Sansón eran gente pudiente o él ya tenía alguna actividad que hiciera que tenía la posibilidad de dar semejantes regalos, o él ya sabía cómo iba a terminar eso, no lo sé. Pero si no me la dan, si no le dan la respuesta, serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Creo que debe haber pensado, con esto ya tengo para el futuro. Dinos tu adivinanza, le respondieron, que te estamos escuchando. Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Al cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza, de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. Evidentemente acá no había gente muy amable, muy sociable, ¿no? Seguida, ya lo habíamos visto en otro capítulo anterior con otros personajes, ¿no? ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de dártela a ti? Pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete y ya sabemos cómo influye el llanto de una mujer, hasta que al fin, al 7.º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo. Cada uno tenía sus afectos y sus afinidades, ¿no? Antes de la puesta del sol del 7.º día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? O sea, le contestaron el enigma como si fuera otro enigma sin resolver. Sansón les contestó también con una especie de sentencia.
Si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Y acá podríamos ver, ¿no? Podríamos ponernos a charlar el que no recuerda qué pasó, cómo se solucionó esto, de qué manera esto que era una fiesta, ¿no? O de boda o de digamos, compromiso, una cosa así, acercamiento de Sansón con el pueblo. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder y éste descendió a Ascalón, una de las ciudades principales que vimos recién, y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. O sea que se mandó un robo ahí, ¿no? Fue a la ciudad, derrotó, o sea, asaltó, digamos, casi, ¿no? A 30 de sus hombres, les quitó las ropas, porque consiguió ropas para darle a eso con lo que él había prometido, aunque no había sido real la resolución de la adivinanza, ¿no? Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces, la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda. Primer capítulo donde tenemos acá a Sansón y entonces hemos visto evidentemente su fuerza. También me es difícil tratar de entender por qué les hizo ese enigma, que no tenían ninguna posibilidad de resolverlo porque no habían sabido lo del tema del león, menos lo de la miel. Estaba tratando de congraciarse y sin embargo ya había entrado a la ciudad de Calón, le había esquilmado la ropa a 30 hombres y se fue de ahí enfurecido, de manera que no podremos decir que era un hombre afable, amigable, etcétera, etcétera. Capítulo 15, pero ahora viene cada vez más fuerte esta historia. Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo, yo estaba seguro que la odiabas. Se la di a tu amigo. Que se la di, estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Una facilidad para arreglar las cosas sin que importara nada a las personas. Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que les cause a los filisteos. Me pregunto si él tenía en claro en su vida que él tenía que luchar contra los filisteos, que tenía que derrotar a los filisteos y no ni hacerse amigo, ni formar parte de familias, aunque había entrado por la familia, ¿no? Su entrada fue por la familia. Así que habló de causar daño a los filisteos, así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas y a cada pareja le amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y soltó las zorras por los sembrados de los filisteos. Así incendió el trigo que ya estaba en gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Acá es importante el tema del mapa. Ellos estaban en una llanura, tenían viñedos, olivares y trigales. Era una zona rica, una zona productiva. Y lo primero que decidió en su furia es estropearles, arruinarles la parte que les daría de comer y que sería el sostén del pueblo. Por eso
y los atacó. Dijo: puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. De manera que ya empieza, es decir, empezamos con un enamoramiento y una boda, y esto cada vez aparece el papel que Sansón había sido destinado para hacer, para tener entre los filisteos. De tal manera era evidente lo que había hecho, arruinado los sembrados, y que había ido y que había matado gente, que se fue a vivir en una cueva en la peña de Tam. Los filisteos subieron y acamparon en Judá, incursionando cerca de Lel. De manera que ya él había entrado en tierra de los filisteos volvían a entrar en tierras de Israel, en ese caso Judá. Los hombres de Judá preguntaron: ¿por qué han venido a luchar contra nosotros? Hemos venido a tomar prisionero a Sansón, les respondieron, para hacerle lo mismo que nos hizo a nosotros. Entonces 3000 hombres de Judá descendieron a la cueva en la peña de Tam y le dijeron a Sansón: ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto? No sé si nos estamos dando cuenta que todos los otros jueces habían comandado un ejército con hombres de la tribu que había sido atacada. Hemos tenido a uno en Manasés, en el norte, en Judá, en Efraín, pero acá era Sansón solo peleando. Y en este caso tenemos que hay una repercusión en la tribu de Judá, que estaba ahí pegadita a los filisteos. Simplemente, contesta Sansón, simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. De manera que la venganza era acá un valor codiciado que estaba moviendo a la gente de Judá, la vida de Sansón, su familia, etc. Ellos le dijeron: hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos. Sus hermanos de raza le dijeron: no tenemos más remedio que entregarte porque se nos metieron en el país. Júrenme que no me matarán ustedes mismos, le dijo a los suyos Sansón, ¿no? De acuerdo, respondieron ellos, solo te ataremos y te entregaremos en sus manos, no te mataremos. Bueno, menos mal. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas, y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lel, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Esta gente no tenía idea lo que Sansón representaba, porque vuelvo a lo de tantas veces, si uno lo va leyendo como un relato, esta es la obra de Dios para salvar a su pueblo, a quien siempre había prometido salvar cuando lo buscaran, cuando se arrepintieran, cuando dejaron a los ídolos, ¿no es cierto? Entonces, vuelve acá el cronista a decirnos: en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Ahora, sin leer detalladamente este capítulo, yo hubiera pensado que Dios había dotado a Sansón de una gran fuerza, ¿es cierto? De una terrible fuerza. Sin embargo, hasta acá, por lo menos, había, por supuesto, debía tener unos músculos tremendos,
no me puedo olvidar que mató a un león, ¿no es cierto? Aunque fuera un cachorro de león. Pero en todos los casos se nos dice que el poder vino del Señor. El poder para que Él pudiera hacer, y en ese caso, en realidad es lamentable pensarlo, pero en tiempo de guerra, lo único que se podía era matar al contrincante, ¿no? Podía haber escapado, podía haberle dado alas para... No, la cosa era vencerlos con la muerte. Entonces tomó una quijada de burro que estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón que era dado así a los proverbios, a los refranes, con la quijada de un asno los he amontonado, y con esa y con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. No sé si alguna vez, no tuvo oportunidad de, de escribir sus poesías, pero de alguna manera se supieron porque las tenemos acá en la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lel, ¿no? Como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de estos incircuncisos? Él sabía cómo hablarle al Señor, ¿eh? Sabía cómo hablarle. O sea, le estaba diciendo que reconocía que ese pueblo no era el pueblo de Israel y que no era cuestión que Dios lo abandonara ahora después de todo lo que había hecho con él. Entonces, Dios abrió la hondonada que hay en Lel. En realidad es leí, estoy leyendo mal, es leí. Lo que pasa es que tiene una H en el medio y me pierdo. Leí, con H en el medio. Abrió la hondonada que hay en Leí y de allí brotó agua. No es que brotó de un campo de trigo, ¿no? Había un lugar del cual había agua, pero el Señor hizo que brotara agua para la sed de Sansón. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial, que todavía está hoy en Leí, se llamó Enacoré. Parece guaraní esto, ¿no? Pero se llamó Enacoré. Sansón, acá nos aparece una frase, un versículo de 2 líneas que nos vuelve a ubicar en el tiempo de los jueces. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. De manera que esto y lo que sigue, que es el capítulo 16, es parte de los 20 años. 20 años. O sea, aparentemente con lo que leímos en el capítulo 14 y 15, la única cita que tenemos el 15:1, pasado algún tiempo, pero no pareciera que fueron tantos años, pero en total, todas estas luchas y nos hace pensar que debe haber habido muchos otros episodios en los cuales Sansón fue llevado por Dios para entrar en la sociedad, haber estado en una fiesta, haber conocido a esos jóvenes, después haberse metido de nuevo en la casa del que fue su suegro, y siguió, y siguió, y siguió, en realidad dejando porque los filisteos eran muchos y poderosos y peligrosos, ¿no? Pero él, como fue una marca de que había un enviado de Dios muy poderoso y ellos eran incapaces de vencerlo. Porque Sansón es el único, por lo menos hasta acá, en el libro de Jueces, que no va adelante, no fue caudillo de un ejército de los vecinos de Judá o los de su tribu de Dan. Era él solo, con una fuerza que le dio Dios, pero sobre esa fuerza
siempre nos dice que el Espíritu de Dios le dio poder. Y aparentemente nunca tuvo miedo, nunca retrocedió, o sea, era justo el hombre preparado para la guerra. Bueno, no sé cuánto nos queda hoy, pero empezamos con el capítulo 16, el último de Sansón. Sí, es el último capítulo de Sansón. Hacemos entonces el comienzo nada más del capítulo 16, el famoso, el que ha sido representado de tantas maneras. Un día Sansón fue a Gaza, hemos visto ya 2 ciudades de las importantes, donde vio una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose: lo mataremos al amanecer. Esto nos muestra cómo toda en esos 20 años, no sé, de acá al final, que quizás es lo que más conocemos, ese final, no sé cuántos años estaban pasando, pero evidentemente Sansón seguía a ser el custodio de Judá y de Dan y de Efraín, las 3 tribus que lo rodeaban, donde él estaba, y el hombre temido por los filisteos. ¿Sí? De modo que es muy importante esta mirada, porque si no estamos todo el tiempo diciendo: pero ¿cómo Dios permitió que tuviera esa vida licenciosa y ese espíritu carácter asesino? Había un propósito, que el corazón de ese propósito era la salvación de Judá, de lo que era el pueblo que rodeaba en esa zona, la salvación de ellos, porque habían clamado al Señor y porque el Señor era su Dios. Bien, yo creo que ya estamos en tiempo y vamos a dejar para mañana ese capítulo tan tremendo, tan famoso, donde también vamos a ver la clave de la fuerza de Sansón. Pero quizás nos hemos quedado con eso, ¿no? Con esa clave, que la fuerza estaba, pero todo lo demás nos dice que cuando él hizo despliegue tremendo de su fuerza, la Biblia nos dice que el poder del Señor estaba con él, porque Dios estaba castigando a ese pueblo filisteo, que no solo era completamente idólatra, sino que estaba hostigando y destruyendo el pueblo de Dios en los lugares que limitaban con el país. Qué interesante es poder leer la palabra y poder levantar la mirada, ¿cierto? No solamente quedarnos ahí en el relato, en el acontecimiento, en el incidente, sino poder ver al Señor que sigue usando a tantas personas diferentes, ¿no? Diferentes, de distinta manera, con distinta personalidad, con distintas características, y la mano de Dios y la obra de Dios cuando hay obediencia para escucharlo, para seguirlo, para entenderlo. Y por eso nos quedó la Biblia, nos quedó la palabra, porque ahí está para entender cuántas cosas que a veces juzgamos y a veces no entendemos, porque nos falta la mirada de ver la acción de Dios, la obra de Dios. Bien, vamos a seguir con Sansón hasta su final y ver todo lo que va a pasar todavía. Que Dios los bendiga. Cerramos la Biblia por hoy.